el contacto del español con otras lenguas indígenas. Soy Yali Marcela Tenorio Ruiz y pertenezco a la UNAD, estudio licenciatura en inglés como lengua extranjera. Este curso corresponde a lengua materna 2. Antes de iniciar con este video, voy a hacer énfasis en los recortes en la presentación, ya que estos son partes de videos de estudiantes que en alguna ocasión también hicieron este mismo trabajo. En referencias están debidamente citados. Bueno, yo realicé una lectura analítica y crítica sobre el contacto del español con otras lenguas indígenas en Hispanoamérica y hice un breve resumen para dar más claridad en este tema. Todo empezó cuando los reyes católicos Isabel de Castillo y Fernández de Aragón decidieron crear una nación uniendo antiguos reinos del norte y tierras reconquistadas del sur de España. Mediante un sistema político y militar, estos reyes decretaron el uso del castellano como idioma oficial. Eh, en esa época, en ese entonces, Europa sufría una escasez de recursos alimenticios y económicos, ya que había sobrepoblación, entonces tenían que buscar rutas de comercialización. Las únicas rutas de comercialización que en ese entonces existía era la de Portugal, que era atravesando los extremos de África hasta que llegara a las Indias. Después de esto, ellos no se atrevían como que a buscar nuevas rutas de comercialización, ya que ellos creían que la tierra era plana y que al final de la tierra se iban a encontrar con monstruos, o que en el extremo de África el sol era tan caliente que podrían morir derretidos. Bueno, entonces un señor llamado Cristóbal Colón decidió realizarle una propuesta a la reina Isabel del Castillo, la cual era buscar otras rutas de comercialización y de esta manera salir de la crisis económica y alimenticia que estaban viviendo. Aquí es cuando la reina decidió apoyar a Cristóbal Colón en su intento por descubrir una nueva ruta hacia las Indias Orientales. Este hecho permitió que Cristóbal Colón descubriera el continente americano. Él pensó que había llegado a la India, entonces por eso bautizó, por decirlo así, a estas comunidades aborígenes que allí vivían como indios. Bueno, Cristóbal Colón en su primer viaje, que fue en 1492 y 1493, llegó a Cuba, Haití, a República Dominicana. Allí la comunidad aborigen hablaban taíno. Los utilizaron este idioma, esta lengua de esta comunidad aborigen para acercarse más a ellos. Ellos utilizaban algunos vocablos taínos como canoa, hamaca, cacique, tiburón, iguana, huracán, maíz, maní, papaya, yuca. Tiempo después, estos taínos fueron desapareciendo, ya que algunos de ellos no estaban de acuerdo que llegaran unos extraños, en este caso los españoles, a imponerles reglas, imponerles creencias, imponerles costumbres. Unos murieron por masacres y otros murieron a causa de las enfermedades que traían los europeos. Eh, las lenguas nativas en Latinoamérica, eh, como el taíno, también fue compartido por muchas lenguas indígenas. Por contacto de los europeos, una de las lenguas principales fueron el quechua. Podemos observar que antes de que se iniciara el proceso de conquista, antes de que llegara Cristóbal Colón a América, había más de 1700 lenguas en América, dadas por las comunidades aborígenes. Hoy en día
después de este proceso de transformación y de evolución cultural, hay aproximadamente 6.000 a 700, 600 a 700 lenguas, teniendo en cuenta que la mayoría de estas personas que aún mantienen su lengua son bilingües. O sea que tienen su lengua nativa y manejan también el castellano. Las principales lenguas en Latinoamérica está el quechua, el guaraní, el amaira, el nahual. Esas son una de las principales lenguas que existen aún y que existieron en ese entonces. Aquí ver en este gráfico, eh, aquí yo les puedo explicar lo que les venía diciendo sobre las rutas de comercialización. Marquémoslo con verde a España. Esta era España o es Europa, y ellos, la ruta de comercialización que ellos tenían era por acá. Esta era la ruta de Portugal hasta que llegaban a las Indias Orientales, que está más o menos por acá. Cristóbal Colón quería descubrir otras tierras, entonces él, él, él decía que hacia el occidente podría atravesar, porque él decía que la tierra no era plana sino circular, entonces podría atravesar todo el mundo hasta llegar a las Indias sin pensar que se iba a encontrar con unas tierras emergidas como el continente americano. Él llegó principalmente, como lo dije anteriormente, a Cuba. Allí se encontró con la lengua taína. Después, en su recorrido, en su descubrimiento, en su conquista, descubrió la quechua, la lengua natural, el guaraní y el amaira. Estas fueron las principales lenguas que en ese entonces había, y una de las misiones de los europeos era transformar la cultura de estas comunidades aborígenes, imponer el castellano y a su vez robar o apropiarse de las riquezas y llevarlas a Europa para satisfacer esa necesidad. La influencia de las lenguas indígenas en el español americano. Lenz en 1892 concluía que el español que se hablaba en Chile era un español con sonidos ¿qué? Araucanos. Estos era por la mezcla de las lenguas nativas que en ese entonces se hablaban en Chile y por la mezcla del castellano. Bueno, el contacto de las lenguas en la Nueva España. Bueno, antes de iniciar, acordemos que en otras zonas como las costas peruanas y el área del centro y norte de Chile, se produjo un proceso de aculturización. Aculturización es cuando se intercambian costumbres, creencias, idiomas, y que las otras culturas o las otras sociedades las adaptan y sufren una transformación de la cultura y una reestructuración de la cultura, ya que dejan a un lado un poco de sus creencias, de sus costumbres, y empiezan a adaptar o costumbres de los anfitriones sin dejar a un lado sus costumbres. Aquí comienzan los contactos de las lenguas indígenas con, con la castellana. Se comienza el contacto entre el castellano y las lenguas y la lengua natural y las mayas en México. Luego de esto, el español andino produjo el contacto entre el castellano y el quechua y el amaira. Eh, de aquí se puede observar que cuando los españoles llegaron a México, se encontraron con los mayas, y estos colocaron resistencia por mucho tiempo y no dejaron imponer el idioma, ni las creencias ni las costumbres, y también fueron muy estrictos al evitar que se le llevaran como sus riquezas o sus bienes.
de esta manera los aztecas pudieron mantener su control sobre los territorios y pueblos conquistados y mantuvieron el náhuatl como lengua oficial. La Nueva España durante la época colonial, los reyes católicos Isabel del Castillo y Fernando de Aragón impusieron prácticas sociales y culturas castellanas para los de la península ibérica y para los indios de las colonias, decía él en 1972, página 26. El, los idiomas aquí fue cuando empezaron unas subépocas dentro del periodo colonial. El primero fue cuando la corona decretó la enseñanza del español y la evangelización de los indígenas eh, por medio de los frailes. Los frailes eran unas personas quienes estaban encargadas de enseñar el español y evangelizar a los indígenas. De esto ellos mismos cuando estaban en el proceso decidieron que el náhuatl era el idioma de los indios. Aquí, antes de esto, hubo una drástica reducción de la población indígena por efecto de enfermedades europeas. La poca comunidad o sociedad aborigen que quedaba iba desapareciendo, ya que se enfermaban muchos a causa de las enfermedades que traían los europeos y iban muriendo. Por eso es que hoy en día se ha reducido casi de 1.700 lenguas, se ha desaparecido aproximadamente 1.000 lenguas indígenas en Colombia a causa de las enfermedades que trajeron en ese entonces. Los europeos no alcanzaron a hacer contacto entre otras lenguas para transmitir los diferentes vocablos como parte de esa herencia lingüística. Entonces allí surgieron. Después de esto surgieron los contactos, los euromestizos, que eran personas que hablaban castellano y que era de ascendencia indoeuropea. Los indomestizos eran personas con ascendencia indoeuropea de ambiente indígena y los afromestizos eran personas que hablaban castellano de ascendencia mixta de indios y europeos y negros. Bueno, aquí los frailes decidieron que los indios debían de tener un lenguaje oficial, el cual fue el nahual. Ellos mantuvieron y después de eso llegó Carlos V y les obligó a los frailes a enseñar el castellano a los indios, según él, para estar asegurados en la fe cristiana y que ellos adaptaran las culturas y urbanidad y las buenas costumbres europeas, decía él en 1972, página 4. Felipe IV revocó este decreto y volvió a la política y decidió mediante una revocatoria que los indígenas debían adquirir el aprendizaje del español para así que pudieran adquirir, para así ser parte de la cultura y de la política de ellos y de las buenas costumbres. Eh, en, el, en el periodo nahuatl, en el, en el hogar, empezaron a hablar, los indígenas empezaron a hablar castellano entre la demás gente en los ámbitos políticos y oficiales y lo hablaban en la casa y sobre todo las mujeres utilizaban su lenguaje. Eh, Portugal es el único país que aún mantiene su lengua oficial indígena, que es el náhuatl, aún lo mantiene junto con el español, o sea que este es el único país que aún mantiene su cultura arraigada y es general. Bueno, yo les comparto algunos vocablos lingüísticos que
apropiaron los europeos para poder llegar a cada una de las culturas, tener contacto y transformarlas. Aquí está el vocablo del quechua, los del guaraní, de la cultura maya, los de la cultura nahual, que son los que aún persisten. Eh, bueno, aquí están las referencias. Acá estoy citando a Julio González y Paula Andrea Gutiérrez. De ellos saqué las imágenes que les mostré anteriormente. Y bueno, a modo de conclusión, este proceso, este contacto del español con las lenguas indígenas en Hispanoamérica fue un proceso violento, fue un proceso muy tormentoso para aquellas comunidades aborígenes, pero hoy en día es un proceso, hoy en día se concibe como uno de los procesos históricos de evolución del comportamiento humano, de la comunicación y la adquisición de conocimiento a nivel lingüístico. Gracias a todo esto y a Cristóbal Colón, nosotros hoy en día hablamos español, un castellano basado o modificado más bien a nuestras culturas. En Colombia eh, se maneja también el castellano teniendo en cuenta los acentos de cada región, de cada cultura. Entonces fue un proceso bastante intenso, pero que de una u otra manera los españoles tuvieron como que ideas de adquirir vocablos para poder llegar a cada cultura y enseñar de una u otra manera para beneficio de ellos, eh, que fuéramos parte también de la cultura de ellos. Esto es todo, muchas gracias.